¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos desde casa. Juntos saldremos adelante. Hemos tenido durante estos días transmisiones y recorridos al lado de Julio Arellano a través de sus panteones. Recorridos que hemos vivido, disfrutado y entendido mucho de nuestras tradiciones. Hemos ido de ida y vuelta. Ida y vuelta, ida y vuelta. De esto justamente charlaremos. Adelante, Julio Arellano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Arellano, historiador y cronista de Azcapotzalco, y en esta ocasión les quiero contar un poco de la historia de los cementerios y panteones de Azcapotzalco. Esta historia todavía es muy fragmentaria porque no tenemos toda la información que quisiéramos o debiéramos. Además, que no tenemos claro el número de cementerios y panteones que ha tenido a lo largo de su historia Azcapotzalco. Nosotros tenemos la hipótesis o la idea de que pues todos los pueblos o los barrios tuvieron cementerios en sus atrios parroquiales. Es decir, que en estas iglesias de barrio se encontraba no solo un patio que se encuentra enfrente de la construcción, sino que también hay un espacio suficiente para poner un cementerio. Sin embargo, no tenemos la información de ello de la mayoría de los barrios. Sí de la cabecera de Azcapotzalco, dado que es el punto central económico, político, religioso de Azcapotzalco desde época prehispánica, ¿no? Y que se reproduce para el virreinato en el 19 y hasta la fecha, pero que no lo tenemos en el caso de los otros bastante barrios que tiene Azcapotzalco, o que nos salen muy pocas pistas para hacer esta historia. De igual manera, en el siglo XIX, cuando se van a secularizar los panteones, los cementerios, y ahora los llamaremos panteones, también no nos queda claro todos los procesos y las historias de estos espacios, porque aunque cada vez se tratan de registrar mejor, hay leyes, hay reglas administrativas, hay muchos vacíos que no siempre nos dejan pues en claro cómo han sido los cambios de estos lugares tan importantes para nosotros, sí en términos simbólicos, en términos personales, pero que también tienen un lugar único dentro de las poblaciones, dado a que se van a tener que tener mucho mantenimiento, ¿no? No solo urbano o económico, sino que tienen características muy específicas que complican su mantenimiento, ¿no? El manejo de los cadáveres, la circulación de personas, además de pues todos los símbolos que cargan y que hacen especiales estos lugares, ¿no? Que son lugares de mucho respeto, pero también de mucho temor por la idea de la muerte. Entonces, bueno, pues son espacios que son sumamente interesantes y que son muy enriquecedores en cuanto a su formación, a su desarrollo, y que nos permiten entender eh, mejor las comunidades que los poseen. Eh, de esta manera voy a elegir 10 o 9 documentos donde nos aparece alguna información de los cementerios o panteones, y platicar un poco pues, de la historia que tenemos hasta el momento. Ojalá les guste. Quisiera presentarlos estos documentos, estas imágenes que he seleccionado un poco para hablar de la historia de los panteones. Verán que pues, nos salen mucha más información sobre la cabecera, dada pues, su importancia política, económica, religiosa, pero que hay manera de ir poco a poco haciendo una historia también de los panteones y cementerios barriales. Em, un poco para empezar, pues lo que se decíamos un poco en la introducción de este video, es que en el atrio, que son este patio central o este frontal a las iglesias, es donde muchas veces vamos a encontrar el cementerio religioso, el cementerio que es administrado por la Iglesia Católica. El atrio
junto con otras estructuras, como son la capilla abierta y las capillas posas, son una innovación novohispana de la arquitectura religiosa. El atrio existe desde época romana, o por lo menos existe la palabra y se refiere a los patios interiores de ciertas casonas y se utiliza ya para algunas iglesias del románico. Sin embargo, en el mundo novohispano van a tener un papel sumamente prioritario porque justo es aquí en el atrio, en este patio central, en este patio frontal a la iglesia, que van a suceder muchos de los procesos de evangelización. Cuando los padres mendicantes, en este caso los dominicos, se les otorga un solar, que era pues un solar gigantesco. Solar es una manera de pues, decir, nosotros le decimos manzana, por ejemplo, ¿no? Pero era un solar que llegaba hasta Aztecas, porque no existía la calle Morelos. De hecho es bastante reciente, bueno, tiene sus 100 años, es de época porfiriana, y tampoco sabemos si existía la calle Tizoc. Lo más seguro es que era un caminillo que conectaba, ¿no? hacia lo que ahora nosotros llamamos Aztecas. Pero este solar gigantesco generalmente estaba dividido en cuatro. En unos se encontraba la iglesia con su claustro, ahí donde se enclaustran o donde se guardan o donde viven los padres mendicantes. Un solar dedicado a lo que nosotros llamamos atrio, aunque también es conocido como patio, y otros para la huerta, ¿no? Que ahora tenemos completamente ocupados por construcciones modernas, decimonónicas y del siglo XX. Lo interesante del patio, o del atrio, como lo queramos llamar, es que aquí van a suceder los procesos de evangelización. Va a ser una suerte de espacio didáctico, educativo, donde además de que va a permitir que se vaya construyendo la iglesia, ¿no? Porque digamos que aquí si estuvo el templo prehispánico, estuvieron los palacios, ¿no? También de mesoamericanos, digamos que se tenían que desmontar y después pues construir propiamente la iglesia católica, que no es la que tenemos. De hecho, primero se hace una iglesia de materiales precederos, de madera, ¿no? Digamos, mientras los padres no solo consiguen el material, sino también pues toda la mano de obra que se los va a permitir. Esto va a generar muchísimos conflictos con la audiencia de la Ciudad de México, también con los caciques locales. Digamos que las iglesias llevan un proceso bastante más largo de lo que imaginamos y pues lo que sí hacen es fundar un lugar desde donde se va a dictar la doctrina. Y a eso se le llaman fundaciones y Azcapotzalco se funda desde muy el principio. Construir pasa mucho tiempo y son diferentes las construcciones. Nosotros estamos viendo una iglesia propiamente de finales del 17 y del 18. Hubo una del 16 que se cae en un temblor del 17 y tuvo que haber habido una muy original de origen, ¿no? De inicio, que eran pues estas enramadas, ¿no? A este tipo de arquitectura, a la de contacto, a la de evangelización, Alejandra González Leiva le llama arquitectura experimental. ¿Por qué? Porque los padres mendicantes traen mucha información europea, traen ideas y conocimientos de cómo construir edificios, pero claramente aquí se requieren otras cosas, en términos materiales, pero también en términos sociales. Y, por ejemplo, la gran necesidad es poder evangelizar a los indígenas. Un espacio donde se pueda dar misa, donde se pueda hacer los bautizos, donde se pueda hacer el matrimonio a la manera cristiana. De igual manera, se van a utilizar para procesos muy importantes para el mundo católico. Por ejemplo, para hacer pequeñas peregrinaciones internas utilizando las capillas posas que se encontraban en cada una de las esquinas del atrio. Y entonces aquí en estas capillas se posaba al Santísimo, es decir, se colocaba, ¿no? Una estatua de Jesús y se recorría un camino interno. Todavía tenemos vestigio de una que está incrustada en el muro de la ahora Casa de Cultura, y tenemos otra que no es la original, pero que corresponde al lugar donde
tuvo que haber estado la capilla Poza del 16. Otra de las actividades esenciales del atrio era también tener un espacio santo, un espacio bendito para el descanso, ¿no? Era muy importante para el mundo católico eh, ser enterrado cerca de la iglesia, porque es la casa del Señor. Y entonces esto pues beneficia en términos simbólicos o religiosos, pero también administrativos. ¿Por qué? Porque los padres tenían que hacer las misas de difuntos, que eran unas misas muy importantes, dado que cuando uno moría podía irse al purgatorio, que es este lugar transitorio antes de llegar al cielo, donde se purifican nuestros pecados, sobre todo los no dichos, ¿no? O los pecados pequeños, o los pecados por los que uno no pidió perdón, o si uno muere abruptamente y no pudo, ¿no? Confesarse. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían las misas de difuntos, donde los seres queridos oraban, ¿no? A favor de su difunto, y pues eso permitía, ¿no? Que saliera del purgatorio y que llegara al cielo. Si el cementerio estaba cerca de la iglesia y el párroco era el que tenía que encabezar esta liturgia, pues era muy conveniente que estuviera cerca el cementerio. Entonces, digamos que esta administración favorecía, ¿no? Tanto a la iglesia, porque recibía un pago, ¿no? Y permitía el mantenimiento del propio cementerio, también de la propia iglesia, pero también del difunto y de la familia o de los seres queridos del difunto. Entonces, bueno, pues esta imagen de los años 20 me gusta mucho porque deja ver muy bien el atrio, que ya no tiene nada de cementerio, de hecho tiene esta forma caprichosa que nosotros creemos que tiene que ver con el centenario de la independencia, en que se van a colocar algunos monumentos que no logran ponerse, pero bueno, pues aquí nos deja muy bien ver cómo la iglesia de Azcapotzalco tenía pues muy bien marcados sus solares a manera pues muy renacentista, ¿no? Con una cuadrícula que intentaba ser recta, ¿no? Y que en su interior pues estaba bien dividida en cuatro, pero pues este cementerio eventualmente va a dejar este lugar. Y poco a poco les contaremos por qué, ¿no? Y bueno, ya como curiosidad, vean, aquí está el mercado porfiriano, que ya no tenemos, ¿no? Y que ahora tenemos por acá el mercado. Y los kioscos, tanto el elevado como el de piso, ¿no? De Azcapotzalco. Em, Tenemos información del virreinato, sobre todo de actividades del atrio, no como protagonista de la historia, sino como de manera secundaria. Se hacen actividades, se prohíbe el palo encebado, llega ciertas autoridades a dictar justicia, algunos festejos, y se menciona el atrio. Y en algunas muy pocas veces se menciona el tema más que de las tumbas, por ejemplo, del poco respeto al lugar santo, ¿no? Pero la verdad es que tal vez la primera descripción que tenemos tal cual es de Ramírez Aparicio, ya en el siglo XIX, ya pasado por la independencia, ¿no? Santana y cosa más, y además la secularización de los panteones. De hecho, Ramírez Aparicio por eso empieza a visitar conventos, y de ahí que su libro se llama En conventos suprimidos, porque pues son los que ya dejaron de ser casas, ¿no? Para los frailes. ¿Y qué nos dice Ramírez Aparicio? El centro del cementerio está ocupado por el osario, y a los lados de este, aquí y allá, vegetan algunos olivos seculares. A la izquierda de la iglesia, la cual mira al poniente, se abre la portería, y después de ella el patio principal recibe al curioso con sus frondosos naranjos que parecen cuetianos del edificio. Su fuente a flor de piel, perdón, a flor de tierra, a manera de impluvium de los antiguos, que es como esta fuente romana, ¿no? Antiguísima. Sus corredores techados y artesonados de madera de cedro, y sus paredes laterales cubiertas de pinturas, entre las cuales admiren 2 cuadros de Juan Correa. Una descripción muy útil por lo que ya no se tiene o por lo que se sigue teniendo, ¿no?
digamos, el osario desaparece, ahí donde se depositan huesos, y que luego hace confundir pues esta idea de la cruz atrial, que cada vez se ha complicado más, porque muchas veces más bien son las cruces de los cementerios, las que estamos viendo, se queda alguna especialmente bella, y bueno, pues se pensaba que era la cruz de la misa, pero en realidad pues de esa tenemos muy poca noticia en casi cualquier iglesia de la Nueva España. Lo interesante pues es este grabado, ¿no? No solo hace una descripción, sino que nos deja ver pues una iglesia que todavía nos es muy familiar, ¿no? Esta fachada pues de finales del 17, una capilla del Rosario que también pues estará construidas para finales del 17, principios del 18, nos habla de esta portería que es el lugar por donde se entra al claustro. No es un portal de peregrinos. Para que haya un portal de peregrinos, tiene que haber una peregrinación y tiene que haber una reliquia para las cuales vengan los visitantes. Y en el caso de Escaposalco no es una entrada al claustro, es una portería. Entonces, bueno, aquí pues además se ve, ¿no? Como todavía para el 61 están algunas tumbas, bueno, algunos lechos, ¿no? Y es interesante porque aunque ya pasó las leyes de reforma, que fueron muy importantes en el tema de las tierras, ¿no? Tanto de cultivo, pero también estas donde se yace, ¿no? Donde se entierra a los difuntos, porque permitían pues una estadística real de la población, al igual que el registro civil permitía conocer pues el número de nacimientos y por ende de mexicanos, pues también los cementerios permitían saber el número de mortandad y justo tener números de a quién se estaba gobernando, ¿no? A cuántos se estaba gobernando. De ahí que sean como de las primeras leyes importantes. Aquí vemos a dos visitantes, ¿no? Todavía con moda de la época, igual a estos trabajadores del cementerio, y bueno, pues nos hace ver que para el 61 todavía Azcapotzalco tenía su cementerio en el atrio, ¿no? Este, eh, 10 años después, Manuel Rivera Cambas va de hecho a utilizar muchísima la información de Ramírez Aparicio para hacer su propia descripción o hacer la descripción de Escaposalco. Sí le va a agregar sus propios elementos y de entrada pues sí hay una diferenciación ¿cómo se llama? En el grabado. Ramírez Aparicio, no le da tanta importancia a un aspecto que se va a volver muy usado, o por el cual el cementerio va a ser muy, ¿cómo se llama? Muy conocido, es que en él sucede la última batalla de la independencia. Sucede en el atrio. De hecho, según Lucas Alamán, en el Jardín Hidalgo, en el ahora Jardín Hidalgo y en el atrio de la iglesia. Pero digamos que en algún momento la narración se dirige mucho al tema del atrio, se dirige mucho a cómo las lápidas, ¿no? Son dañadas y cómo además muere allí Encarnación el Pachón Ortiz, que en realidad las crónicas militares o las crónicas históricas de la independencia no hablan de que muera en el atrio, sino que mueran en la plazuela que se encuentra frente del atrio, que es como le llama Lucas Alamán. Pero es interesante porque al final el atrio va a empezar a tener ya no solo una vocación religiosa, sino también civil y heroica. Y entonces de repente ese cementerio que era pues de interés principalmente religioso, ahora va a ser un lugar de celebración nacional, ¿no? Que todavía hasta la fecha, pues vamos a ver cómo cada año ahí se hace la ceremonia de la última batalla de la independencia. También Rivera Cambas menciona el muy mal estado que se encuentra la iglesia y de cómo todavía hay tumbas por todos lados. Pero pareciera eso, que se ha dejado de lado tanto la administración de la iglesia como de este camposanto. Y pues tiene que ver justo con esta nueva, ¿no? Idea de que la administración la debe de tener el gobierno y no la iglesia. Em, Actualmente la alcaldía cuenta con 7 panteones, de los cuales 4 son vecinales, y los otros 3 siguen siendo a cargo de la autoridad civil. Para mí esto es muy interesante
porque genuinamente los vecinales continúan con una tradición, pues de lo que platicábamos, de cementerios en los atrios, de los atrios, pero ya no solo en la cabecera, sino propiamente de las parroquias de los barrios. Lo cierto es que no tenemos información virreinal de todos ellos. Hay algunas pistas, algunas menciones indirectas, pero para el 19, para finales del 19, sí sabemos que hay información de los panteones en pueblos de Azcapotzalco. Y tal vez uno de los más antiguos que hasta la fecha tiene muchísimo interés en términos religiosos, pero también sociales, es el de San Juan Tlihuaca. Data de finales del 19 y aún conserva la tradición de solo albergar a los vecinos del barrio, es decir, que solo los brujos, que es la manera en cómo se autodenominan los vecinos de Tlihuaca, pueden ser enterrados ahí. Y eso es muy interesante porque generan muchas relaciones sociales, vecinales, a partir de todas estas actividades. Digamos que aunque pareciera que es el punto final del cementerio, en realidad sigue siendo un punto de encuentro para los vivos. De hecho, muchas veces nosotros encontramos a otros familiares o a otros vecinos el Día de los Muertos, ¿no? Y entonces se vuelve muy interesante porque más que ser la última morada, sigue siendo un lugar de convivencia entre vivos y vivos, pero también entre vivos y muertos. Em, José Antonio González, que es un gran historiador de Azcapotzalco, doctor de la ENA, que ahora está en el área de etnología del INA, en su crónica, en su cronología de Azcapotzalco, nos dice que en 1875 solo los que podían pagar una perpetuidad podían ser enterrados en el cementerio de Santa Cruz Acayucan. Es interesante que mencione a Santa Cruz Acayucan porque en el siglo XX se va a volver como el panteón central o municipal por un par de años. Y vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver con que Porfirio Díaz compra o quita ahí unos terrenos, pero José Antonio lo cifra desde 1875. Este, es cierto que también hay otros documentos que aparece como la refundación o la fundación de ese cementerio en el 28, que también es muy tardío, pensando en que Díaz da una declaratoria a favor del cementerio del Panteón de Santa Cruz Acayuca. Es muy posible que sean espacios que se utilizaron para los entierros y que van teniendo diferentes niveles administrativos, que tal vez primero es un lugar para los difuntos del barrio, se van mandando también gentes de la cabecera, tal vez se va urbanizando, y después, bueno, pues el gobierno, ¿no? Local o nacional o federal se hace cargo de él y vuelve a tener un cambio administrativo. De ahí que nos parezca que ambas fechas son ciertas, ¿no? Que el cementerio de Santa Cruz Acayucan es bastante antiguo y que se vuelve a utilizar para hacer un cementerio más moderno y más grande en el siglo XX. No es hasta el 88 que el prefecto municipal de Azcapotzalco decide decir públicamente que se tiene que ir el cementerio del atrio de la iglesia. Y dice que en una nota periodística que se proyecte el establecimiento de un nuevo panteón con el fin de evitar en lo sucesivo las inhumaciones de los cadáveres y porque eso generaba muchísima complicación. Realmente se hacía mal, luego se dejaban tirados algunos huesos, hay crónicas de cómo los perros de repente, ¿no? Se los quedaban, ¿no? Y los paseaban por la población y eso generaba como muchísimo caos, pero además ya hay una idea de que todos estos procesos perjudican notablemente a la higiene y a la salud pública, a la salubridad pública. Es decir, las ideas ilustradas van a van a incidir de manera fuerte en la manera en que cómo entendemos nosotros nuestro vínculo con el entierro o con el difunto. Porque si bien en las iglesias creíamos, ¿no? En este mapa, que aquí de manera
como sistemática se presenta la iglesia de Azcapotzalco, el difunto tiene que estar cerca, ¿no?, de la iglesia porque era cuestiones religiosas y además esta iglesia se encuentra en el centro de la población, pues la ilustración va a decir no, ¿no? Son peligrosas, son sucias, generan peste, enfermedad, hay que trasladar los panteones de Azcapotzalco. Y este mapa, que es anterior del 57, me gusta, no se alcanza a ver un poco más a detalle, porque sí tiene las crucecitas de panteón. Entonces, genuinamente, pues sí hay muchos registros de que en este espacio, pues estaba el cementerio, ¿no?, de la cabecera. Pero vean cómo hasta el 88 es cuando se decide por parte del gobierno modificar o cambiar el panteón de la cabecera. Em, en cambio de siglo, que ya para ese momento pues el porfiriato lleva unos buenos años y que lleva muchas acciones y muchas funciones de urbanización, tenemos datos mucho más certeros de los panteones de Azcapotzalco. Y esa chamba la hizo Francisco Páez Moreno, que hizo pues una tesis que habíamos esperado que alguien le hiciera desde hace mucho tiempo, porque fue a recabar toda la información administrativa que pudo consultar del porfiriato de Azcapotzalco en época del porfiriato. Y nos da un cuadro muy útil para más o menos ver cuál era la situación de los panteones en 1907. Uno nos dice que el panteón de la cabecera está en San Miguel Amantla. Y eso sí también nos aparece en notas periodísticas. Que el panteón de San Miguel, que no está bardeado, que no está cuidado, que está gigantesco y que se ha vuelto muy peligroso dado los pocos cuidados que tiene. Esas son las notas periodísticas que nos aparecen. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué el de San Miguel? Y es que se había vuelto el panteón de la cabecera. Es decir, que antes de que Santa Cruz Acayucan fuera a refundarse en 1910 con la declaratoria de Díaz, San Miguel es el que alberga el mayor número de entierros de la población. También va a estar el Panteón de Santa María Maninalco, ¿no?, que una iglesia muy cercanita al centro, que tiene un atrio bastante considerable y que ahora no tenemos noticias de ese panteón, ¿no? También el de San Juan Tlihuaca, que inclusive nosotros creemos que es anterior, ¿no?, por los documentos que alberga el propio poblado. San Martín Xochinahuac, que todavía tiene panteón. San Pedro Jalpa, que todavía tenía panteón. Y me parece especialmente interesante que se mencione el de San Bernabé, porque de San Bernabé ya no tenemos ni capilla antigua, ¿no? Tenemos la iglesia contemporánea que da Avenida Camarones, pero que además tampoco, según los mapas del 19, era la posición original de la iglesia. Entonces, vemos que tenemos estos 6 panteones, todos en barrios, ¿no? Todos, o la mayoría de ellos en atrios, ¿no? En algunos se dice de manera explícito, por ejemplo, en el Santa María Maninalco, dice, está en el atrio de la iglesia y sus bardas en buen estado. Con la contratación del nuevo panteón en Santa Cruz, se puede pedir la cláusula de este por encontrarse en el poblado. Aquí ya se perfila que genuinamente el de Santa Cruz va a ser un panteón importante, aunque la declaratoria de Díaz sale hasta el 10. Entonces, bueno, gracias a Francisco Páez, pues tenemos una información mucho más certera de los diferentes patios. Este es el documento que se publica en el Diario Oficial en 1910. Se dice que desde el 902, a partir de una ley de 1902, se puede declarar que, que el gobierno adquiere tierras a favor de hacer un panteón. Un poco leemos, ¿no? Porfirio Díaz, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes saber que de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la ley del 18 de diciembre de 1902, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo único. Queda destinado a panteón dependiente de la Secretaría de Gobernación el terreno adquirido por el gobierno en el barrio de Santa Cruz Acayucan de la municipalidad de Azcapotzalco en el Distrito Federal.
Por tanto, mando se imprime, publique, circule y se dé el debido cumplimiento, ¿no? Y esto pasa en agosto de 1910, que eso está bien interesante porque la revolución está a punto de estallar y pues Díaz todavía está haciendo, ¿no? Cuestiones administrativas. Em, ya para del de Santa Cruz nos van a empezar a salir mucha más información. No, va a salir como en los años 30 se van a estar a ampliar, o sea, es decir, no solo está en funcionamiento, sino que se desborda. También vamos a encontrar en el 35 cómo se crea o se idea un panteón municipal en San Miguel, que es posiblemente sustituyendo al de San Miguel Amantla, pero digamos que también van a nacer otros poblados civiles muy cerca del de Santa Cruz. Todo lo que creemos es que genuinamente lo que pasa es que se están necesitando lugares de entierro por muchas razones. Ha crecido muchísimo la población y bueno, pues tras la revolución todavía hay muchísimos ataques, está la época cristera, todavía hay muchos ajustes de cuentas y digamos que pues, eso incide, ¿no? En el número de los entierros. En el 36 nos aparece que se empieza a adecuar el Panteón de Santa Lucía, que es un barrio antiquísimo de Azcapotzalco, Tomatlán, y que además es muy importante en términos arqueológicos. Y pues quiero terminar un poco con esta pieza que me gusta mucho, porque Santa Lucía es, y o este lado de Azcapotzalco, el lado poniente, donde está San Miguel, donde está este, San Juan, pero también está San Miguel Amantla, es un camino directo a Naucalpan. Y de hecho, una de las peregrinaciones o procesiones más importantes de Azcapotzalco es la que va de Santiago Huizotla a Naucalpan. Así como hay una procesión importantísima de los naturales de Azcapotzalco a la Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, habrá otra que lleve a la Basílica de los Remedios, que además son como sus dos cerros naturales, en la geografía como sagrada de Azcapotzalco. Esto es algo que trabajó con mucho detenimiento y cabeza José Antonio González Gómez, en cómo Azcapotzalco justo está en una línea recta entre el Cerro de los Remedios y el Cerro de Guadalupe, ¿no? Lo cual, pues, en términos simbólicos y de cosmovisión es muy interesante. Pero bueno, lo cuento porque justo en Santa Lucía hay una tendencia de poner a la Virgen de los Remedios en las tumbas y pues no es raro pensando en la cercanía que se tiene pues con la Basílica de Naucalpan. Y de esta manera pues uno puede de repente darse cuenta cómo con las pequeñas pistas que tenemos, con los pocos documentos que tenemos, con los algunos mapas que conservamos, podemos hacer la historia de estos lugares que no son tan importantes en términos simbólicos y personales, pero que también nos permiten conocer mucho mejor nuestros barrios, nuestros pueblos, y eso pues duplica el interés y el cariño que debemos tener por estos espacios que llamamos panteones. Espero que les haya gustado. Sigan con las cápsulas de la Alcaldía Azcapotzalco. Verán algunos recorridos con estos temas. Y pues muy buen Día de Muertos.